Así es, son las 9 de la mañana con 35 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en esta jornada día viernes 21 de octubre. Como es habitual, a esta hora de la mañana estamos en este espacio que realizamos en conjunto al Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI. En esta ocasión vamos a hablar de salud mental en población LGBTIQ+. Está junto a nosotros el psicólogo, investigador doctoral en salud pública del Núcleo IMAI, Marcelo Crockett, a quien le damos la bienvenida. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias a ustedes también por tenerme. Sí, vamos a hablar de este tema porque efectivamente a nivel internacional, jóvenes, lesbianas, gays, bisexuales, trans y otros u otras pertenecientes a la diversidad sexual y de género muestran los peores resultados de salud mental o muestran peores resultados de salud mental que sus pares heterosexuales y cisgénero, observándose además un mayor número de intentos suicidas, ideación suicida, trastornos depresivos, trastornos de la conducta alimentaria, entre otros. Queremos partir conversando contigo, Marcelo, de esta realidad, ¿no? ¿Qué factores influyen en que esto sea así y cómo también esto se grafica en lo que se vive actualmente en nuestro país? Sí, creo que lo primero que es importante considerar que estos resultados son a nivel internacional, es decir, en todo el mundo observamos que la población LGBTIQ+, al compararla con población heterosexual y población heterocisgénero, o sea, perdón, heterosexual y cisgénero, se observan peores resultados en salud mental. También se han documentado peores resultados en salud física. Y a la base de esta mayor prevalencia de problemas de salud mental está el estigma, la discriminación y la violencia que está dirigida hacia esta población. Es decir, básicamente estamos hablando de factores sociales relacionados con cómo la sociedad, digamos, trata o podríamos decir, incluye o no también, o discrimina o no, a las personas de la comunidad LGBT. ¿Ya? Y todos estos factores eh, generan mayores estresores en las personas de la comunidad y esto a su vez genera los mayores problemas de salud mental. Ujú. Marcelo, hemos visto que durante los últimos años se han hecho esfuerzos por tratar de revertir sobre todo la internalización de creencias, prejuicios y actitudes precisamente hacia este grupo de la población, pero sabemos también y es evidente que este tipo de actitudes permanecen en las sociedades y muchas veces se incluso se externalizan de una manera muy violenta. ¿Qué ha pasado finalmente en este proceso, ¿no? Porque efectivamente uno tiende a creer que con los años la sociedad va evolucionando en torno a este tema, pero los problemas siguen estando ahí presentes e incluso agudizándose. Ujú. Sí, en efecto, se ha observado una mayor aceptación hacia la población LGBTQ+. Sin embargo, digamos que la mayor aceptación yo creo que no es igual para todos los grupos dentro del grupo LGBTI+. Hay diferencias. Por ejemplo, las personas trans, género no conforme, personas no binarias, por ejemplo, probablemente reciben menos aceptación e integración social que las personas, por ejemplo, personas homosexuales, personas lesbianas, ¿ya? Entonces, a pesar de que ha habido una mayor aceptación, por ejemplo, en Chile ahora existe una ley de matrimonio, ¿cierto? A pesar de eso, aún persisten formas de discriminación que igual siguen siendo importantes para la salud mental de las personas. Digamos, igual siguen existiendo conductas violentas, discriminación en los colegios, etcétera. Entonces, ahí es donde hay que trabajar en la erradicación de ese tipo de violencia, justamente para promover entornos mucho más seguros para la diversidad sexual y de género. Ujú. Marcelo, cómo se vive esto en la población más joven, población universitaria? Es una situación mayor el problema? ¿Cómo se está viendo también en ese grupo? Sí, yo creo que justamente en población universitaria, em, mira, mi tesis doctoral es justamente en un estudiante universitario de la comunidad LGBT. Y pasa que hay un cruce de elementos. Primero, la población universitaria en general ya sabemos que tiene problemas de salud mental importantes. Cerca de un tercio de los estudiantes ha tenido un problema de salud mental al ingreso a la universidad.
Y si eso lo mezclamos como los desafíos de justamente del ingreso a la universidad, del inicio de la adultez, lo mezclamos con otros factores, con otros estresores, como por ejemplo lo pueden ser vivir en una sociedad que puede tener estigma o prejuicios hacia personas de la diversidad sexual, eso puede producir como una mezcla de factores, ¿cierto? Que puede desencadenar en peores resultados y de salud mental. Y eso lo observamos, por ejemplo, se ha observado internacionalmente y también en algunos resultados dentro del país, en los que son muy, 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 muy pocos, pero eso es lo que se ha podido documentar. Ujú. Marcelo, bueno, hay antecedentes que nos han compartido ahí desde el núcleo IMAI que hablan de algunos estudios que han mostrado que los y las jóvenes LGBTIQ+, usan más los servicios de salud mental, pero a su vez reportan mayores barreras para acceder a estos servicios. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se produce esa dicotomía? Sí. ¿Por qué en proporción, ¿cierto? ¿Por qué en proporción usarían más? Justamente porque hay más necesidades de salud mental, debido a lo que ya hemos comentado, ¿cierto? Hay mayores problemas de salud mental, consultan más, ¿cierto? Pero a su vez, el tema de las barreras para acceder al tratamiento tiene que ver primero, con la percepción de la accesibilidad, de si puedo entrar o no a la atención de salud mental. Por ejemplo, tengo una necesidad de salud mental, si puedo acceder a tratamiento para poder ver esto, ¿ya? Las personas LGBT debido a esto que hemos estado hablando, la discriminación, los prejuicios, podrían presentar miedo, por ejemplo, de consultar, porque los profesionales podrían discriminarles, podrían tener miedo los jóvenes especialmente, eh, de que se pueda romper la confidencialidad y, por ejemplo, puedan los profesionales develar la orientación sexual o la identidad de género a los padres, por ejemplo, cuando todavía ellos no han develado su orientación sexual o identidad de género a su misma familia. Y también puede ser un elemento importante que justamente las personas LGBT tratan de buscar servicios afirmativos, es decir, servicios donde se promueva una mirada positiva y de respeto hacia la diversidad sexual y de género. Sin embargo, estos servicios suelen ser de mayor costo y pueden no siempre estar disponibles. Y Ujú. generalmente uno cuando consulta, uno no sabe necesariamente cuáles van a ser los enfoques de los profesionales, por ejemplo, o si este servicio va a ser afirmativo o no. Entonces, a esas barreras se refiere a que las personas LGBT podrían presentar mayores barreras al acceder a estos servicios. Ujú. Ahora, Marcelo, estas preocupaciones, estos temores también de jóvenes o personas que quieran acceder a atención de salud mental, pero no lo hacen precisamente por estas preocupaciones, lo hacen sobre la base, imagino, de experiencias previas, ¿no? Donde efectivamente han escuchado o ellos mismos han vivido malos tratos, discriminaciones a la hora de acceder a la salud mental. Y eso nos lleva a la pregunta respecto de qué tan preparados están precisamente nuestros profesionales para abordar este tema. ¿Qué está pasando en ese sentido, en el ámbito de la formación o de la capacitación, por ejemplo, de aquellos profesionales médicos que ya están ejerciendo hace años en el sistema de salud? Ujú. Eh, Mira, respecto a lo primero que mencionaste, quería dar cuenta que efectivamente puede ser por situaciones propias de discriminación que han vivido en los contextos de salud o por situaciones de otros, o simplemente por el hecho de que las personas LGBT constantemente pueden estar eh, expuestas a sufrir una discriminación. Entonces se evalúa en cada contexto si es que es un contexto seguro o no para esa persona, ¿ya? Ujú, Eh, y en cuanto a la formación, yo creo que con el tiempo ha existido una mayor apertura también de las universidades y de los programas para promover como promover contenido relacionado a la comunidad LGBT sobre cuáles podrían ser las necesidades de salud específicas o qué elementos podrían eh, ser importantes de tener en consideración durante, por ejemplo, una atención de salud mental. Sin embargo, aún falta. Yo creo que aún falta específicamente trabajar en promover espacios respetuosos, afirmativos, no caer en sesgos, por ejemplo, o en prejuicios respecto a cómo deben comportarse las personas de la determinada, o sea, de un determinado grupo de la comunidad LGBT, cómo deberían ser, cómo deberían expresarse. Yo creo que todavía faltan ciertos matices, ciertas sensibilidades, eh, justamente para el trabajo con personas de la comunidad. ¿Hay un avance? Sí, pero creo que todavía falta y espero que también eso se pueda promover. Yo creo que eso también sería una tremenda contribución
justamente para mejorar la calidad de los servicios y de la atención de salud mental dirigía, por ejemplo, este grupo. Y de hecho yo creo que si incluso se mejorara la atención hacia el grupo de la comunidad LGBT, eso también, ese tipo de competencias podrían ser incluso importantes para otros grupos minoritarios, otros grupos que también enfrentan estigmas, como por ejemplo podrían ser migrantes, personas de pueblo originario o personas con discapacidad. Entonces podría ser incluso una mejora para los servicios en general. Estamos en nuestro espacio Sintoniza tu salud mental, conversando con Marcelo Croquet, psicólogo e investigador doctoral en salud pública del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, conversando respecto de salud mental en la población LGBT+. Marcelo, pasando al ámbito de las políticas públicas, estos problemas de salud mental en este grupo de la población, ¿de qué forma pueden ser abordados? Eh, sí, mira, yo creo que es importante tener en consideración como que uno puede tener medidas directas, digamos como directamente que aborden los problemas de salud mental de la población, por ejemplo, que en intervenciones de prevención de problemas de salud mental o de promoción de una buena salud mental o directamente en la atención cuando ya una persona accede y se atiende con un profesional psicólogo o psiquiatra. En todas esas acciones se tengan en consideración, por ejemplo, aspectos de la comunidad LGBT relacionados con el curso de vida, por ejemplo, con conocer cosas básicas también como qué significa o qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, ¿ya? Eh, en ese sentido, otorgar conocimiento y también sensibilidad y respeto en esos procesos, en ese tipo de intervenciones. Y lo segundo también tiene que ver con el contexto social en el cual estamos insertos. Y en este sentido yo creo que es sumamente importante y es eh, digamos, es como algo que siente mucho la comunidad LGBT, el tema de la violencia dirigida a estos grupos, que es importante tenerlo en consideración. Respecto a, por ejemplo, políticas antidiscriminatorias, promover espacios seguros en las escuelas, en los servicios de salud, como lo hemos estado hablando ahora, y también la igualdad de derechos, ¿ya? Por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, por ejemplo, se ha visto que en otros países que tener leyes que promuevan la igualdad, como el matrimonio igualitario, mejora el estado de salud mental de la población LGBT, y eso tiene que ver con justamente con cómo se percibe esta comunidad en la sociedad, ¿ya? Como de, por ejemplo, si es que hay matrimonio igualitario, eso también va promoviendo un cambio cultural de que hay una mayor igualdad, ¿ya? Y no hay tanta, o no es tan descarada, por ejemplo, la discriminación específica hasta de este grupo, que tienen menos derechos en ese sentido, si es que no lo tuvieran, ¿ya? Entonces, es muy distinto crecer en un entorno en el cual, por ejemplo, se reconoce tu identidad o tu orientación sexual y, por ejemplo, puedes casarte si es que quieres, siendo muy diferente, por ejemplo, estar en un contexto o crecer en un contexto en el cual justamente no tienes ese derecho, ¿ya? Entonces, en esos dos ámbitos, primero, en las medidas directas que van dirigidas hacia la atención de salud mental, y lo segundo, en promover la igualdad de derechos y también la antidiscriminación. Ujú. Marcelo, a propósito de esto último que mencionabas y pasando quizá a lo mejor a una reflexión más general en estos últimos minutos que nos quedan, porque efectivamente todo esto que hablamos o hacia dónde debiesen ir orientadas estas políticas, sobre todo de lo último que comentabas, pasa por la aceptación, ¿no? Respecto de la diversidad, que es algo que ha costado mucho en nuestra sociedad, sobre todo en algunos sectores, y de hecho este tema que estamos hablando hoy en día es uno de donde más circula desinformación o noticias falsas o tendenciosas en el mundo de las redes sociales e incluso en esferas políticas, sin ir más lejos, las últimas intervenciones que hemos visto en el Congreso Nacional de algunos representantes del Partido Republicano, los ataques en contra de la diputada Emilia Schneider, etcétera. ¿Qué podríamos decir respecto de eso, Marcelo? Respecto de reconocer la diversidad que existe en nuestra sociedad y cómo a partir de ahí avanzar precisamente en políticas que fomenten una mayor igualdad y justicia en el fondo. Ujú. Sí, yo creo que es sumamente relevante eh, como el reconocimiento de la persona LGBT en la sociedad, también de la importancia que tiene este grupo en la sociedad. La sociedad la conforman diferentes grupos de personas, la sociedad diversa, no es uniforme. Yo creo que es importante hacerse cargo de esa diversidad. Eh,
Y justamente creo que también es importante el rol de los medios, por ejemplo, en la difusión y de, por ejemplo, de los discursos de odio o de los comentarios respecto al diputado de la carrera. Yo creo que cuando ocurrió eso, por ejemplo, fue muy difundido. Entonces, ¿qué pasa? Primero, la población LGBT se puede ver afectada también por estos mismos discursos que si bien no fue directamente fue específico hacia una persona, ¿cierto? Pero también uno aprende por, digamos, por la experiencia de los otros también, ¿ya? Si eso le puede ocurrir a la diputada, también le puede ocurrir a uno mismo en la calle, por ejemplo, ¿ya? Entonces es importante no validar estos discursos de odio y justamente también es importante, por el otro lado, eh, promover la visibilidad. Yo creo que es súper importante el rol que puede estar cumpliendo hoy día la diputada, por ejemplo, tener un rol de poder. eh, Porque también da cuenta de que las personas LGBT pueden, y especialmente las personas trans, pueden tener mayores oportunidades. Yo creo que eso también es importante, ¿ya? Em, que pueden tener un rol importante en la sociedad, que se les debe también respetar, ¿cierto? Em, y yo creo que promover de cierta manera, o el rol que puede tener, por ejemplo, la diputada en las generaciones más pequeñas también es importante, porque pueden ver un modelo a seguir, de cierta forma, un modelo positivo a seguir. Es distinto crecer con referentes a los cuales uno puede mirar que no crecer con nadie. Por ejemplo, hace, mm, hace varios años los referentes televisivos que podrían existir de personas LGBT podrían ser estereotipados, podrían ser, por ejemplo, en la televisión o el cine, personas que se mueren, ¿cierto? Generalmente tendían a ser roles más negativos, pero ahora si podemos ver personas reales, de verdad, y que tienen un rol positivo en la sociedad, una contribución, yo creo que eso tiene, de cierta manera, un impacto positivo también en las mismas personas LGBT. Ujú. Marcelo Croquet, psicólogo, investigador doctoral, además del núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes y más, investigador doctoral en salud pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta mañana para conversar respecto a este tema. Que estés bien. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Ahí está entonces Marcelo Croquet conversando en nuestro espacio Sintoniza tu salud mental que realizamos aquí en conjunto con el núcleo IMAI. Recuerde que si usted necesita ayuda en salud mental puede llamar al Fono Salud Responde al 600-360-7777. En la Fundación Todo Mejora podrá encontrar apoyo y orientación además para la prevención del suicidio adolescente y bullying homofóbico a jóvenes LGBT+. Los puede contactar de forma segura en su página web www.todomejora.org y además, por cierto, está disponible la web del núcleo IMAI www.imai.org que cuenta con la sección donde pedir ayuda que recopila un listado de diversas organizaciones que brindan ayuda u orientación en salud mental. Así que está hecho también ese llamado para que si usted lo requiere pueda acceder a través de esos canales. 9 de la mañana con 54 minutos. Cerramos esta primera edición de Radio Análisis correspondiente a este día viernes 21 de octubre. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta mañana y la invitación es a que siga junto a la 102.5 FM. Ya llega en breve Antonella Esteves y Semáforo. Siga también junto a la red de radios que piensan y al canal de televisión de la Universidad de Chile, UChile TV 11.2 en la televisión abierta digital, www.chiletv.cl en internet. Muchas gracias a todo el equipo de la radio, en especial a Ricardo Hinojosa, Manuel Silva, Tania González, y nos reencontramos el lunes nuevamente a las 7 en punto. Que estén bien.